Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más de Del otro lado del muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Como todos ustedes saben, todas las semanas, cuando el tiempo lo permite, el mundo por Montera coge el petate y cruza a la malvada y maléfica República Democrática Alemana, donde nos espera un compatriota nuestro que es uno de sus ciudadanos más ilustres, don José Miguel Villarroya. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos viendo pasar la vida, porque es un poco charlotada general, ¿no? Y Es la aquí charlotada estamos. general, ¿eh? Sí, estamos en la charlotada general. De tanto nos entretienen con una cosilla de estas. Dice, Mm, vamos a hacer un party pain, que decía aquel, ¿no? No sí, un party pain, que decía aquel, ¿no? Y exacto. así, pues ya pasamos el rato, así hay para que la gente hable, porque si no, ¿de qué vas a hablar? No pasa nada, pues no Lo se puede importante es que hablar la de gente nada. hable y que se Gente comunique. hable, gente hable, se comunique, pues es Sí, importante la comunicación, ¿eh? es muy Y importante. entonces, pues ya está, y esto es lo que hay, es toda Sí. una tontada como una casa, pero bueno, ahí estamos, ¿no? No sé qué Eh, pensaste tú el otro día con el famoso atentado contra sí, Donald Trump, pero yo pensaba que estaba viendo una película de aquellas de los hermanos Marx, ¿eh? sí, Eh, todos corriendo allí, ¿no? Al los final de hermanos la Marx en el película, oeste, un día en las carreras, sí, sopa de gancho. el hotel de Sí, los líos, sí, sí. y pues aquello, Una aquello noche en la ópera, Una noche en la ópera, el camarote de bueno, los hermanos más, los el Marx, el camarote, la parte camarote. resultante de la tercera, exacto, todo aquello, Sí, 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 sí. sí. Pero ver esa puesta en escena, ¿no? De Trump en la cena de los corresponsales, o como cojones se llame eso. Joder, pues cuando los vi a todos, solo faltaba el mudo de los Harpo Marx con la bocina tocando, metiendo mano a una señorita, Sí, Chico sí. tocando el piano, El piano, sí, y sí. Groucho pues fumando un puro, ¿no? Es que Puro, sí, sí, sí. Bueno, aquello fue, estaba tu amigo Alarmín, que sacó un vídeo: "Oh, hemos sufrido un bueno, atentado". Alarmín Esa sí, estaba consternado, ¿eh? Estaba consternado. ha sido la extrema izquierda, que es malvada Dice: y "Los tiros siempre vienen del mismo lado, vienen de del los mo rojos, de los de rojos". los rojos, claro, claro, sí, Sí. sí, Y estaba luego que otro, tiene y teníamos a nuestro a Anacleto, superagente secreto, Anacleto, que es Aldanete. Aldanete. Aldanete, es Aldanete, el Donete. Sí, Tenía ¿lo el viste Donet, con con sí, la sí, sí, pajarita? con la pajarita, tenía el Donete lo tenía un poco estrujadito, ¿eh? Un poco estrujadito, pero parecía que un muñeco sacado de la tarta de la boda, Sí, ¿sabes? sí, sí, Era sí. como Sí, una sí, sí. cosa curiosísima, El ¿eh? muñeco que pone en la tarta de boda allí, es decir, Exacto. para hacer vas a acabar de hacer el ridículo, ¿no? Es decir, Sí, sí, no, sí, sí. no, hoy he visto un vídeo, menos me he reído, ¿no? Que le han puesto, el atentado como si Mm. fuera Benny Hill, los que tenemos unos años nos acordamos de Sí, Benny Hill, el final de Benny Hill, que siempre iba corriendo así, que aceleraban la imagen, ¿no? Que corriendo y sí, ponían la música de que sí, sí, iban así, ¿no? Y entonces exacto. ha sido, que creo que es lo que era un sketch de Benny Hill. Total, 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 total. Era Pero un sketch de Benny Hill, de esto. Pero lo curioso del caso es que al primero que sacan no es a Trump, es Vance. es a Vance. Sí, Es a Vance. Ese es el este es el tema punto clave. clave, el quid Ese es el questionis, punto el quid clave. questionis. Quid Sí, question, exacto, exacto. Al primero que eso. sacan es a Vance, ¿no? ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, que Trump es prescindible, Vance no. Sí, 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 Esa sí, es la sí, conclusión que hay que sacar, que Trump claro. es prescindible, pero Vance no. No, es que de Vance todo tie ese sainete, claro, Sí, sí, hay que comentar al público que a lo mejor no ha visto las imágenes, que todos los, que estaban en la mesa, evidentemente Trump y Vance, tienen a un tío del servicio secreto detrás de las cortinas por si pasa cualquier cosa. Y es verdad que cuando se supone que el tío llega y patatín, patatán, al primero que sacan, pero tarifando, es a Vance. Sin embargo, el de Trump parece que se quedó dormido, el no, Trump guardia. se ti Trump está ahí, ¿no? Impertérrito, recuerda a Suárez en el 23F, se queda ahí, Sí, y a y al Gutiérrez cabo de Mellado también. al cabo del rato viene uno y lo Sí, echa al suelo, no lo saca, primero lo tira al suelo y sí, después sí. se lo lleva. Suerte Pero que es no le pegó un curioso, tiro él directamente, no sé, vete diciendo: a saber, a lo mejor "Hombre". tenía ganas, nunca se sabe. Pero es curioso, ¿no? Primero que sacan esa Vance, ¿no? Sí, Tiene buenos amigos, ¿eh?
Sí, sí, El sí, sí. amigo, Pero el amigo, yo creo que en Estados Unidos estamos viendo, bueno, siempre ha sido un país, porque justamente en ese hotel a Reagan sí, le sí, pasó lo fue cuando le mismo. pegaron cuando salió, aquel Sí. que decía que estaba enamorado de Judy Foster y que la había visto en Taxi Driver y estaba enamorado de Jodie Foster y Muy tal. americano todo, muy americano. Sí, 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 sí. sí, 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 esto es muy, 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 muy interesante. Pero bueno, yo Mm, creo que vemos una cosa extraña de la vida, ¿no? Estas patochadas que los americanos harán una película, ¿no? Esta película de Atentado en la Casa Blanca, ¿no? sí, Pues sí, 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 sí. ahí Schwarzenegger vigilando, cosas así, ¿no? Claro, es que es todo es que dicen, hombre, que ustedes son unos conspiranoicos. Dicen, bueno, vamos a ver, o entramos en la conspiranoia, o ustedes son lo más inútil de lo inútil en el mundo mundial, ¿no? Hombre, es que meterte Porque ahí claro, lleno de claro, cuchillos y se entiende pistolas. que, claro, claro, se entiende que va el presidente, va el vicepresidente, va parte del gobierno norteamericano a este acto que se hace cada año y resulta que un señor con pistolas y cuchillos entra por el hotel. Supongo que los arcos metálicos aquellos no, debían estar No apagados, iban. no iban, ¿no? Y llega hasta la sala donde se va a celebrar, está celebrando el acto este, y este señor debe tener la puntería en el culo, con perdón de la expresión, porque empezó a disparar, no le dio a nadie, ¿no? Todo aquello lleno y no le da a nadie, ¿no? Entonces, afortunadamente, yo no estoy diciendo que tenga que matar a nadie, pero digo que, claro, No, no, hablamos de la situación, hablamos de ¿no? la situación, ¿no? Entonces, claro, y entonces dices, oiga, o entramos para no volvernos idiotas, pues yo creo que estamos más cerca de que esto es un atentado de falsa bandera, que lo ha montado quien sea, yo ya no sé quién lo habrá montado, porque aquí ya cada uno, pero hombre, que evidentemente a este señor lo han dejado pasar, Claro. ya está, porque es que si no, ustedes son lo más inútil que hay en el mundo mundial. Pero le ponen a Mortadelo y Filemón y no pasa este señor. No, claro que no pasa. Claro, es que dices, ustedes son una pandilla de inútiles. Oye, y la que es como la señora Fletcher, ¿sabes? La vieja aquella de Se ha Sí, escrito un sí, sí. crimen. La que es Sí, como la sí. señora Fletcher, que está en todos los fregados, es la mujer de Charlie Kirk, ¿eh? Esta está en Sí, todos los sí, sí. fregados, Está en ¿eh? todos los lados. Sí, sí, Donde sí. va ella, cuidado que va a Cuidado que haber, pasa algo, cuidado que cuidado pasa que, algo. cuidado que va a palmar a alguien, ¿eh? De todas No, maneras no, hay una cosa rara porque hay un tío que va y le da un papel, le enseña un papel que no se ve lo que hay, y mm, Melania Trump pone una cara como de, oh, sí, como de susto, de de consternación. susto, de consternación, ¿no? Dices, bueno, y además Además, la gente Melania empieza Trump, a que no es mirar. que sea muy expresiva, No, precisamente. no, 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 porque es estas personas de la Europa del Este muy Bastante tal, ¿no? hierática, sí, sí, Hierática, sí. ¿no? Pero pone una cara, pero de espanto, ¿no? Y una señora que hay al lado, no sé quién es, pues también, ¿no? Espantadas por el papelito que había enseñado un tío que viene por detrás, le enseña un papelito a Trump y a Melania y a esta señora, ¿no? Y aparte, aquella que dice que Dios habla con ella, ¿no? Que es la jefa de la La de portavoz. servicio. No, no, la portavoz no, una tía Ah, que sí, es la pastora aquella la pastora aquella que de la dice que ha oficina de cambiado oración. De la sí, que ha oficina de cambiado el oración. nombre de Biblia de Jerusalén por la Biblia de ella, pues ha puesto el Claro. nombre, ha dictado una Biblia, pues la Biblia es la Biblia, no, pero en lugar de poner Biblia de Jerusalén, que sabes que es la Sí. canónica, ¿no? No, ahora la pone Biblia de su nombre, porque dice que ella es una profeta, porque Dios habla con ella. Bueno. Entonces, Mm. antes de entrar, dijo que esta noche habrán disparos. Está grabado, ¿eh? Sí, 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 No sí, sé si sí. es que Dios la avisó. Bueno, a veces pasa. O un pajarito. Un Que también hay pajarito, pajaritos. también Sí, hay sí. pajaritos. No sé si Dios Esta es la que como montó todos los sainetes de sí, sí, imposición aquello de de la manos. imposición de mano del ungido de Dios, ¿no? Que Sí, esto es sí, sí. la Claro. coronación del rey de Israel, ¿no? Pues, bueno, esta señora dijo que iba a haber disparos. No sé si es que es el profeta Jeremías redivivo y entonces Sí. Dios hablaba a través de ella y sabía que iban a haber disparos, ¿no? Es una cosa muy, 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 muy curiosa de la vida. Bueno, pero de todas maneras ya han sacado rápidamente, bueno, aparte de decir que era que este señor había dado dinero a los demócratas y tal y cual, que esto, 25 dólares. A 25 Kamala dólares, lo Harris. cual es una aportación importante, por eso no ganó Kamala Harris, porque el hombre Yo solo creo que le dio faltaron los 25, 5 que faltaban los para llegar a 5 los dólares 30. para los 30 y entonces ahí ya
ahí no pudieron comprar a un señor para que fuera a votar, que es el voto que se perdió. Bueno, pues aparte de la patochada esta, ya el discurso fue que esto es un atentado anticristiano. Esto ya, entonces, ya está todo Cuidado, claro. cuidado, porque, claro, esta señora ha dicho que claro, que Trump es un ungido. Igual, aquí estamos ya en un tema serio de la vida, ¿no? Bueno, yo creo que Tema. lo que todo el mundo puede pensar cuando veía aquella mesa era que todos eran representantes, pues, del Antiguo Testamento, ¿no? Estaban ahí los patriarcas, Los los patriarcas profetas. de las 12 tribus con Exacto. el profeta correspondiente, ¿no? Y ahí estaban todos, vamos, antes faltaba, bueno, la Shekinah no se ve, ¿no? Porque es el aliento de Dios. Pero bueno, ya estaban todos allí. No, no, es bastante ridículo todo, pero, a ver, ridículo si lo miras desde fuera, pero es que esta gente se lo cree, ¿no? Este es el Sí, tema. sí, sí, sí. La gente se lo cree, por lo tanto, bueno, y al que se llevaron primero, este es amigo de, no recuerdo el nombre, pero bueno, del jefe de Palantir, Sí, Peter Thiel, que creo, ¿no? Peter Thiel, que este está obsesionado con el anticristo. Ese tiene como una obsesión escatológica con el fin de los tiempos, el Tiempos y el Armagedón. anticristo, sí, el anticristo. Y Esto, cualquier esto. crítica, no sé qué, es los falsos profetas, que tú sabes que el Apocalipsis de San Juan habla de los falsos profetas Sí. que llegarán antes del anticristo, pues claro, y este es muy Muchos amigo. vendrán en mi nombre, Es mi muchos nombre, vendrán en sí, mi sí, sí, nombre. sí, sí. Pues este es muy amigo, digo, muy amigo de Peter Thiel este. Bueno, Bueno, es muy amigo de toda esta gente de Silicon Valley, ¿no? ujú. Que ya has visto el manifiesto que han sacado, ¿no? Es decir, todo muy democrático, es decir, Lo que robots, son, lo que lo que son, son, lo que son. robots, usted a callarse, Claro, claro. todos hacen el ejército, a luchar y a morir por no sé qué patria, porque dentro de poco no van a quedar patria ningunas, y todas estas cosas. Bueno, por eso yo Ujú. creo, por eso creo que no es casualidad que sacaran Avance el primero, Porque necesitan que el ungido muera como un mártir. como un mártir de Dios. Sí. Eso sería Bueno, un punto. tú sabes que ese es el sexto sello del Sí, Apocalipsis, sí. es la muerte del, ¿cómo se llama ahora? Del, bueno, del siervo de Dios, es decir, el asesinato de un siervo de Dios. Sí, Del no último recuerdo. mensajero, del último mensajero. No, no, tiene otro nombre, pero no recuerdo. Se me va a la cabeza a veces ya tantas cosas que uno ha leído, pero es el sexto sello. Es decir, la muerte del siervo del siervo de Dios, esto, la muerte del siervo de Dios. Es decir, alguien que tenga una proyección importante dentro de el mundo y que esté defendiendo, que muera por causa de sus creencias religiosas, es decir, como el perseguido, el siervo de Dios perseguido, ¿no? Es Sí, sí. decir, entonces este es el sexto sello. Sí, sí, no me estoy inventando nada, ya sé que suena un poco a cosa rara de películas de estas de tal, pero si entra en el Apocalipsis de San Juan, nuestros espectadores, pues ahí está Pueden escrito, leerlo, incluso pueden pueden, leerlo, y pueden ver pueden la leer película de Bergman, ¿no? La de de Bergman, el séptimo El sello, séptimo sello, y ver, pues, todo lo que describe de los jinetes, la apertura de las tribulaciones y todas esas cuestiones que eso, en fin, nosotros quizá en Europa todo esto suena muy sí, anacrónico, porque ¿no? anacrónico, porque la religión aquí ya no tiene el peso que tiene, Sí, pero bueno, cuidado porque se están colando ya todas estas iglesias evangelistas, ¿eh? Cataluña sí. empieza a tener, bueno, y Valencia, ¿no? Cataluña y Valencia empieza a tener mucho, y Madrid también, ¿eh? Cuidado con esto, porque esto es entrada de toda esta gente, Bueno, esto viene a España bueno, bueno, acompañando con el Madrid de los acentos, exacto, con con la hispanidad ¿no? de Díaz Ayuso. Esto De Díaz Ayuso. Sí, sí. vienen de la mano, ¿no? De hecho, ya están haciendo festivales y cosas de estas de la Biblia y todas esas cuestiones. Pero bueno, sí, en Estados Unidos creen firmemente en todo esto, están muy comprometidos con lo que es la construcción del templo,
reconstrucción del templo, Bueno, dicen. es que esta gente que encima no son judíos, No, pues son házaros. bueno, pero todos estos que son los sionistas cristianos, es decir, No, no son estos judíos, son colaboracionistas. colaboradores, pero es que estos son todavía más, estos son los que defienden más la construcción del tercer templo. Son más línea dura, como siempre Más pasa. línea, El colaboracionista, el, tiene más línea dura, el que porque aquí colaboraba en Francia con los los alemanes alemanes era más era, nazi que los nazis. hombre, esto, los de la milice de Darnand Sí, sí, sí. y tú lo sabes muy bien, y de Pierre Laval, porque lo has Pierre Laval. estudiado, eran mucho más, y de la milice francesa, eran Sí. mucho más, digamos, que los alemanes, querían ser casi como las SS, o sea, que esto es Bueno, que así. se montó la división Carlomagno. Exacto, Y con estos estuvieron, belgas. estuvieron en la batalla de Berlín. Fueron los últimos, los que Sí, defendieron a Hitler. La sí. mayoría de ellos eran todas estas tropas, digamos, extranjeras. Es decir, tropas Francesas, belgas, con León de belgas, Grel y Lebron de tantos otros. Grel, sí, sí, Así tantos es. otros. Es decir, que Así por es. lo tanto, pues por eso digo que los que más defienden la construcción del tercer templo, y hay mucho dinero ahí metido, en el rollo este de la construcción del tercer templo. No es a pensar que la gente que habla, no, que hay inversión de dinero. Ponen mucho, porque Hay aparte mucho. tienen que reconstruir la menorá aquella famosa, Y ahora, bueno, que derribar la mezquita de Al-Aqsa, porque sí, este es sí, donde sí, está el templo, y subir el templo como estaba en la época de Salomón, que cuando más esplendor tuvo el templo de Jerusalén. sí, Es decir, sí, que sí, sí. está en la realidad, pero es que esto se lo creen, porque la reconstrucción del tercer templo está en la llegada del Mesías. Mm. Sí, 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 sí. Es Así decir, es. claro, es que esta gente, ya sé que esto suena, con perdón, a chino, pero es que esta gente se lo cree. Sí, sí, Y sí, así es. actúa en consecuencia. No es que Ujú. aquellos digamos, no, me lo creo, como bueno, pues aquí se puede creer en Dios y vas a misa o tal, pero luego muchas cosas, pues vale, están ahí. No, es que esta gente actúa en consecuencia con esto. Sí, no, actúa en consecuencia y luego esto también tiene repercusiones en las guerras que estamos viendo, Hombre, claro, claro, en la claro, toma claro, del Líbano, en esta expansión y luego la relación que se quiere tener también con el nuevo status quo con los países del Golfo, ¿no? Porque también hay claro. mucho. Yo creo Sí, sí, que sí. alguno de esos, bueno, camelleros venidos a más, ¿no? Que son lo que son esas familias, se están dando cuenta por dónde va el tema, ¿no? Y es que quieren tener ahí los sionistas, pues el toro agarrado bien por los cuernos. Yo creo que esto lo Hombre, están viendo. claro. Claro, es que esto está claro. Es decir, es que el Gran Israel, pues ya está. Lo que pasa es que, bueno, Arabia Saudí pues no tiene el problema, pues como era la tierra de Moab y está prohibido ocuparla, bueno, Sí, en los Moab, teoría, En en teoría, teoría. según el Deuteronomio, está prohibido que el pueblo de Israel ocupe Moab, que era la tierra de los moabitas, que por cierto la mujer de Moisés era moabita. Sí, 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 sí. Pero ya, siempre que hablamos del Estado de Israel y demás, pues hablamos del actual Estado de Israel Sí, 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 con sí. sus gobernantes actuales, ¿no? Que son gente muy radical, ¿no? Porque Netanyahu está apoyado por gente todavía más radical No, que no, él, es que ¿no? él es el moderado del Él es el gobierno. moderado porque Que de ya hecho te no es, fijas. en principio no es ni creyente, ¿no? Ni Es un hombre. creyente, no, este es un vividor del cuento y tal, Exactamente, que se está aprovechando de eso para que no le juzguen por la corruptela total de él. exactamente, pero está apoyado por Ben Gvir y toda esta Pero no, gente. que estos son ya línea dura Línea dura. directamente. Pero El programa político de ellos es la Torá. la Torá, Bueno, la y la Torá. Torá interpretada por ellos, claro, Y el porque Talmud con todas las y el normas. Talmud, sí, sí, claro, claro, claro. Pero ¿qué crees que queda algo, por ejemplo, de lo que fue en su día Isaac Rabin, por ejemplo? Porque yo recuerdo cuando mataron a Isaac Rabin en aquella plaza en Tel Aviv, en aquella manifestación de apoyo. eh, Me acuerdo perfectamente aquellas charlas, ¿no? De Isaac Rabin con Yasser Arafat, cómo los propios judíos que ahora mismo están en el poder le llamaban de todo bueno, llamaban casi casi a su asesinato, ¿no? Y al final lo acabó matando pues un judío, ¿no? Y esto fue muy chocante dentro de Israel que un judío matara a otro judío pues en estas circunstancias.
¿Crees que queda algo de eso o eso también fue una farsa? ¿Qué análisis histórico harías tú de esta cuestión? Porque lo de Isaac Rabin era un personaje que en principio había sido un general duro, que había estado con Ariel Sí, Sharon, sí, con sí, Moshe sí, Dayan. y era de la línea dura del sionismo. Era un Es decir, halcón, era un era halcón un también. halcón. Bueno, es que hay que decir que los fundadores de Israel, de lo que es el Estado de Israel actual, son todos halcones de la línea más dura del sionismo. Sí, Ben sí. Gurión, Moshe Dayan, la Golda Meir, es decir, han pasado a la historia de ahora, aunque eran del Parguro, del Partido Laborista, como la señora Golda Meir, O eran Isaac Rabin sionistas, también, sí. sí, eran. Yo creo que Isaac Rabin lo que vio llegó un momento en que entendió que, bueno, pues a lo mejor gente que está en una línea, pero que luego entra en un pragmatismo, ¿no? También Estados Unidos era otra, no había, digamos, que esta era la época de Clinton, bueno, no, de Bush y tal, o Clinton, ¿no? Y Pero Clinton, gente, Clinton fue el Clinton, que... sí, Clinton, que a lo mejor, pues bueno, bueno, luego, claro, han sacado la lista igual, entonces en aquella época la y la guardaron, bueno, supongo que la configuración internacional también hacía que fuera muy difícil que Israel pudiera hacer lo que está haciendo ahora, y entonces yo creo que entra en un pragmatismo, y también, bueno, la sociedad israelí, pues algo, pues, a una parte, pues claro, de ahí hay de todo, ya se vio que lo mataron y se está viendo lo que hay ahora, ¿no? Bueno, pues una parte entendió, bueno, pues que, bueno, si había dos estados y había un estado palestino y tal, pues bueno, pues entendían de que, bueno, pues esto es lo que había. Bueno, esto yo creo que una vez se dinamitó, pues ha salido lo que es la mayoría, ¿no? Y la mayoría, incluso dentro del Partido Laborista, a ver, igual no están de acuerdo en el genocidio en sí, pero sí que consideran que los palestinos están ocupando una tierra que no es suya, ¿no? Y entonces yo creo que en estos momentos, hombre, habrá de todo. Yo no conozco la sociedad israelí en su totalidad ni tal, pero vaya, en principio creo que la mayoría de la población, bueno, igual ahora con Irán, por como les ha tocado recibir, porque casi nunca reciben, ¿no? Les iba cayendo un misil de tanto, ahora les ha caído bastante, pues igual lo que están hartos es que les caigan el misil, pero que en el fondo están considerando, claro, eso es suyo, porque es que además es que esto es lo que se enseña en las escuelas y se enseñan tal, por lo tanto, aunque no sean de una religiosidad extrema, muchos de ellos, pero sí que esto se ha enseñado. Y aparte después, claro, el Estado de Israel también se nutre de mucha inmigración de población judía de otros lares, ¿no? Que estos cuando llegan para integrarse, pues se apuntan al sector a la dura, ¿no? Porque claro, si tú No, porque llegas ahí, tienen que pasar por la tiene trilladora. que, tiene que hablar trilladora, pero claro, si tú vas allí y Mm. tú vas a decir, no, yo es que defiendo que los palestinos tengan, pum, te a su casa. No, 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 eso está de su claro. casa no es esta, ¿no? Le dirán, te a su casa. Entonces, Sí. claro, ¿qué hay ahora? Pues bueno, lo que hay ahora en la sociedad israelí, mayoritariamente, pues es gente que está de acuerdo, ¿no? Que considera que los palestinos son todos unos terroristas, que no sé qué. Bueno, el rollo que nos cuenta Netanyahu cada vez que aparece en televisión. Otra cosa luego que estén de acuerdo con las políticas internas, me refiero que haga Netanyahu, ¿no? Este pues es otro tema, ¿no? Pero que a nivel general yo creo que están por la labor de expulsar a los palestinos de Palestina y ocupar el sur del Líbano porque Porque son la yo tierra coincido de los contigo. idumeos. Yo creo que Rabin fue un hombre pragmático, no creo que fuera un Pragmático, romántico, no, es esto, ni nada de todo a eso. ver, Era un militar. militar, y a lo mejor entendió que una guerra, que no se puede estar en guerra toda la vida. Y sobre todo yo creo que también comulgaba con aquella idea que se atribuye a Henry Kissinger, aunque luego la periodista y la Fundación Kissinger lo han negado. Henry Kissinger dijo que si Israel continuaba con esta línea, pues podía desaparecer muy fácilmente. Es decir, que tenía, en fin, que tenía que haber que tenían que poder vivir en paz de alguna manera, ¿no? Y yo creo que esto Rabin lo debió ver y debió decir, bueno, hay que llegar a algo para no tener que estar todo el día a bofetadas, ¿no? Pero claro, ese algo implicaba unas renuncias para ellos que para una Pero es masa de que la no, población fue pero no, insoportable y lo no, mataron. porque
No, claro, y aparte es que no renunciaron nunca, porque tú imagínate que sí se firmaron los acuerdos, De Oslo. en principio se dijo que se iban a aceptar, pero es que Cisjordania la iban ocupando los colonos tal como llegaban, iban Mm. ocupando Cisjordania, es decir, desde el minuto cero nunca hubo una intención real de esos dos estados, ¿no? La idea esta de los dos estados que se inventó, es decir, nunca hubo un interés real. Y por lo tanto, es decir, ahí el interés que hay, porque a ver, si tú tienes una ideología política, la ideología política que tienes es la que tienes. Que el señor Netanyahu se ha subido al carro este porque le conviene, bueno, vale, yo ahí no entro. Porque claro, lo que ha dicho, bueno, pues montamos aquí la guerra, hablo del objetivo del Gran Israel, porque así mientras tanto no me juzgan, porque yo lo que tengo ganas es de ir a Chirona, ¿no? Vale, esto lo compramos el argumento. Pero en el fondo, bueno, es decir, a ver, es que los que están ahí en su gobierno les ha votado gente. Sí, sí, no han caído del cielo, Claro, está claro. no ha venido Moisés con las tablas y ha dicho, usted tiene que poner a Ben Gvir de ministro de Defensa. No, no, estos señores les ha votado gente. De hecho, y perdona que te interrumpa, el asesino de Isaac Rabin era un joven en aquella época que había mamado de los pechos de donde salió Ben Gvir también. Es decir, Sí, 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 sí. fue un tipo que, bueno, se puso una pistola, llevó una pistola y fue y lo mató, ¿no? Pero estaba en el grupo o en grupos de grupúsculos que en aquel momento igual no eran tan grandes, de rabinos muy radicales, pues que decía que había que acabar y claro, no podía soportar el hecho de haber visto a un primer ministro de Israel dar la mano a Arafat, ¿no? Eso era como una Arafat, sí, especie sí, de sí, sí, esto era una traición a Dios, ¿no? adiós a la patria, porque A la claro, patria, claro. es que, claro, Rabin fue un tipo, un general que fue muy duro, además, incluso en la represión contra los palestinos había sido Sí, 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 feroz, sí, sí, no sí, había sí, sí, sido sí, sí, ningún sí. No, no, angelito, no, ¿no? no, que no había sido, no, no, no había sido una persona que había tenido. No, es decir, ahí evidentemente, claro, por eso digo que, claro, esta gente tiene representación y no tiene poca, que tiene bastante Hombre, representación, que claro, están para poder divididos en sostener el pasos gobierno, por el claro, gobierno, es decir, les ha votado mucha gente. sí, Es sí, verdad que sí. la población israelí no es que sean mil, pero les ha votado mucha gente. Sí. Y por lo tanto está claro que hay ahí una base, primero de los radicales, pero es que luego no nos olvidemos que el Likud es un partido sionista Ujú. y por lo tanto habrá gente dentro del Likud, independientemente de que Netanyahu sea un jeta, que lo único que quiere es que no me metan en la cárcel y se aprovecha pero hay gente en el Likud que también se cree esta película. A lo mejor no de manera tan radical como estos, pero se la cree. Y en el Partido Laborista también. Sí, 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 sí. De No hecho, nos ¿cómo se olvidemos. llama? Yair Lapid. Este Yair Jack Lapid Lapid también es de este también, rollo. claro. Entonces, es claro, porque el sionismo es una ideología transversal. Sí, sí, ¿No? sí, No es sí. que sea solamente de la gente de derecha, para entendernos. No, no. Es una ideología transversal. Por lo tanto, hay sionistas en todos los partidos de Israel, bueno, excepto en el partido árabe, ¿no? Que se cuentan los palestinos. Pero Pero, tanto es así lo que dices que Theodor Herzl, el fundador del sionismo, bueno, hombre, el padre, bueno, ¿no? el Está padre. enterrado en el monte Herzl Hombre, en claro, y se allí. hace un homenaje, el día de su muerte se hace un Sí, homenaje, que se va allí, se hace el homenaje a Theodor Herzl y no sé qué. ¿Vale? Bueno, y el señor Weizmann, que es el primer presidente de Israel, mm, este señor, Claude Weizmann, o ahora no recuerdo el nombre, pero el apellido es Weizmann, este señor tiene unos escritos que Hitler se queda corto. sí, Claro, sí. es que esta es la realidad de la vida. Entonces dices, pero es que esto, a ver, es que estas ideas, a ver, las defendía Golda Meir, que era del Partido Laborista. Bueno, Sí, lo que sí. luego sería el Partido Laborista. Es decir, claro, oiga, y quienes utilizan la violencia cuando, primero, cuando llegan todavía palestinos del Imperio Otomano, los que echan a muchos palestinos son los judíos que van llegando allí, Sí. que además se encuentran que son los turcos los que impiden la inmigración, pero quien obliga al sultán turco, habló antes de la Primera Guerra Mundial, a que los mantenga es Gran Bretaña.
porque ahí ya había ido Porque ya estaban metidos en el ajo. A este señor Weizmann ya había ido a ver al señor Balfour, ¿no? A soltarle el rollo, y además hay una sociedad de amigos del pueblo judío que se forma a finales del 19, principios del 20 en Gran Bretaña, con mucha influencia. Qué casualidad que siempre tienen influencia. Yo no tengo ninguna. Montamos tú y yo una sociedad y no tenemos ninguna influencia. Cero. Bueno, menos cero. Menos cero, ¿no? De gente de mucho dinero, de mucho poder y mucha influencia que influyen en el gobierno británico de ese momento para que el sultán se vea obligado a través de dinero, porque como Turquía estaba en la ruina y le metía a Gran Bretaña dinero en el tesoro, que tenga que aceptar. Y ahí se empiezan a montar las granjas, lo que serían luego los kibbutz, Sí. echando a los palestinos. Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, que Palestina es mandato británico, queda en mandato británico, allí los señores, ahí es cuando empieza la primera. Porque claro, aquí se habla, no, es que nos tuvimos que ir porque los nazis, no, ustedes se fueron ya antes. Evidentemente, con el tema del holocausto y la persecución nazi, se fueron muchos. Pero ya en el periodo de entreguerras, ya se fueron muchos allí, aparte de cometer atentados contra las autoridades británicas, porque está el Haganá, habrá que recordar. Sí. Haganá era una organización terrorista. Sí. Haganá era una organización terrorista, que al final, después de la Segunda Guerra Mundial, hace el atentado en el Hotel Rey David, donde matan allí al Hotel Rey David de Jerusalén. Ahí matan a Cristo bendito, con perdón de la expresión. ¿No? Este es el Haganá. ¿No? Es que esta es la realidad. Y además se considera que está bien, porque como el Talmud dice que si matas a un gomín pues para salvarte, pues estás salvado, pues claro, es que esto se lo creen. Yo lo siento mucho. Yo estoy haciendo un discurso antijudío. Son estos señores que tienen una ideología que se toman al pie de la letra, ¿no? Una interpretación literal de los textos. Pero, que si pero mañana... cuidado, pero si permites, pero de los textos que a ellos les conviene. Por supuesto, bueno, como todos, como toda exégesis. Como toda esa exégesis, ¿no? Porque hay otros textos que no dicen eso, pero esos textos ellos los apartan. Los apartan, ¿no? Y entonces sacan los textos que dicen, no, este es el que me viene bien. Este es el problema. Por lo tanto, no es un tema antijudío, es un tema antisionista. No, es lo que te iba a decir, que si mañana en Albacete saliera un grupo que dijera todo el que mate a gente que no sea de Albacete no pasa nada, pues también lo diríamos. O sea, hombre, que no, claro, que no es un tema. claro. Y dice Albacete, dice cualquier sitio. De cualquier sitio. Pero bueno, a los Albacete. Esto pasa, esto es creerse impune. Pero si tenemos que hablar de impunidad, querido José Miguel, hoy tenemos que hablar de alguien que es un viejo amigo de este espacio. Hombre, de este espacio, sí. Que está demostrando aquello que dice que genio y figura hasta la sepultura, que això no toca. ¿Te acuerdas? El això no toca. Sí. Cauranas News. Cauranas News, porque hacía así, porque... Exactamente. Y vaya bronca les pegó en el Parlamento de Cataluña. Y es que don Jordi Pujol, el molt honorable expresidente de la Generalitat de Cataluña, pues no va a ser juzgado. Porque no toca. Això no toca. Això no toca. Y han dicho ya los jueces que no. Que bueno, que oye, un mal momento lo puede tener cualquiera y que ya es muy mayor, que además no se acuerda de las cosas porque ya se ve que no se acuerda de nada, ya se ve claramente que está demenciado, ¿no? Y que bueno, ¿para qué? Total, sí. Oye, una herencia que te deja un abuelo en Andorra. Un abuelo está eso. La deixa de l'avi Florenci. Eso nada, hombre. Eso nada. Es que soy muy a mí también nos ha pasado. A ti no te dejó algún reloj de bolsillo, tu abuelo o algo así, ¿no? Claro. Un reloj de pared, el abuelito, ¿no? El abuelito, pues esto, claro, es que esto es claro. Cataluña, ¿cómo va a juzgar a su rey Sol? Es imposible. No puede ser. Además, ahora que están bien, ¿no? Que España nos quiere tanto y nos ama tanto, pues claro. No puede ser que se juzgue a Pujol, no puede ser. Claro. Pues eso, Bueno, pues, hombre,
yo no sé si está ya demenciado o no. Pero el problema aquí es que el juicio lleva como ¿cuánto tiempo? 20 años o 22 Sí, años. sí. Bueno, se lo han Claro, tomado con calma, ¿eh? Se lo han por tomado eso con digo, calma. por eso digo que claro, el problema ya no es, yo no lo sé, igual sí, o no, hombre, se le ve bastante deteriorado, eso sí, cuando alguna vez ha salido por la tele, se le ve, por lo menos físicamente, claro, se le ve bastante deteriorado, hombre, tiene 96 años, creo. Pero claro, el problema no es ese. El problema es que, y yo lo digo así de claro, deliberadamente se ha tardado 22 años en juzgarle. Sí, sí. Bueno, la vieja se ha ido por el No, camino no, la ya. vieja se ha ido por el camino y ya la ha exonerado, porque bueno, esta sí que estaba tocada. Pero claro, es que este es el problema, este es Sí, el sí. problema, claro, porque yo lo digo así de claro, una justicia lenta no es justicia. No, no, bueno, para prueba un botón, ¿no? O sea, Apretó un botón, porque a este señor se va a ir. Bueno, es decir, bueno, pero yo no digo que, no, que ahora no toque, digo que no toque de la chaveta. Bueno, pues no me alegro, pero el problema no es ese. El problema no es ese. El problema es que a este señor no le va a pasar nada porque han estado 22 años sin hacer absolutamente nada a la justicia, revisando papeles. revisando papeles. Claro, este es el tema. Claro, Y ahora es entonces, mayor. y Y ahora es ahora es mayor. mayor. Ah, claro, claro. O si no han prescrito, porque muchos de los que la habrán acusado, pues ya habrán prescrito. Después de 22 años, En claro, 22 años. 22 años han prescrito unos cuantos. Claro, es que dice, este es el tema. Entonces, el problema es cuando se dice, oh, la justicia es igual para todos, un cuerno, para no decir una palabra más malsonante. Sí, Hombre, sí. si de claro, hombre, como ahora también la Kitchen, 15 años después, bueno, ya ni nos acordamos. Claro, es que dices, a ver, ¿dónde está? Hombre, la justicia para ser justicia y para ser justa, hombre, yo no Tiene digo que que ser un poco expeditiva. Tiene que ser un poco yo no digo expeditiva. que a la semana lo hayan juzgado, porque evidentemente habrá muchas cosas que investigar. Pero ¿qué pasa con este caso? Sí. Que este señor sabía mucho de muchos Y tiene dossiers, y y tiene tiene dosieres. carpetas. Claro, claro. Y no sea que este señor vaya allí, empiece a cantar la Traviata, los coros de Nabucco y entonces sí que Kaural New. Porque cuando dijo Kaural New, La estaban, amenaza. estaban todos con la cabeza gacha. Sí, sí. Todos, Me acuerdo perfectamente. Sí, sí. todos con la cabeza gacha. Y no fue, la única que le contestó fue una chica de la CUP, que le dijo, pues sí, sí, tire los nidos a ver si caen todos. Sí, Pero sí. el resto, no tuvo cojones de decirle nada, No, no. Ni porque PP, sabían ni PSOE, ni ni PSOE, la madre que los parió. ni Izquierda Unida aquí Iniciativa, ni las Ni narices, Convergencia, ni o la antigua Convergencia, Convergencia. la antigua Convergencia, ni Iniciativa, ni Esquerra Republicana, nadie. La única, la chica esta de la CUP. Ni Sí. Ciudadanos, que entonces estaban Ciudadanos ahí, Ujú. ni Ciudadanos, No. que estaban ahí también. Entonces, claro, ¿por qué? Porque este señor, además, tenía de testaferro al mismo que tenía el rey emérito, Sí, sí. entre otros. Sí, sí. Sí, sí. ¿Mm? Y según dicen, fue Puyol quien le dijo al rey cómo se hacían las cosas para que no te pillara. A mí nunca me gustaron los de Ciudadanos. Siempre me pareció No, a mí tampoco. A una ver, charlotada. conocí a algunos porque venían a los programas de televisión, pero bueno, que se veía claramente lo que eran. Algunos vale, pero bueno, Pero pues creo, José Miguel, que para los catalanes, uno de los momentos más patéticos de la historia política, y mira que ha habido muchos, sí, pero sí. sobre todo para los catalanes que no somos nacionalistas ni separatistas, uno de los momentos más patéticos fue que ganara Ciudadanos unas elecciones en Cataluña, que eso fue todo un Sí, hito, que sí, ganara un partido que además se declaraba español y contra la exactamente independencia y tal, tal. con la Con señora la señora Arrimadas. Arrimadas y dijo, no hago ni el intento. Nada. No, no, es que no No, hicieron nada. O sea, es no, que no, no, no. Bueno, es que la misma noche electoral, allí en Plaza España, pues yo me acuerdo, yo no estuve, pero sabes qué pasó de estas cosas, pero sí. recuerdo que creo que era en Plaza España donde celebraron el triunfo.
dijo claramente, hemos ganado, pero no podemos gobernar. Bueno, usted ya lo sabe, ¿no? Porque es verdad que los tres partidos independentistas, si todavía se llamaba Convergencia, yo sé, pues como han cambiado de nombre 200 millones de veces, Esquerra y la CUP, los tres sumados, pues te daban mayoría absoluta. Pero, hombre, yo creo que lo que mínimo que tienes que hacer es hacer la moción de investidura, la sesión de investidura. Preséntate porque tú has ganado las elecciones. Sí. Que Tanto luego, hablar, coño, tanto claro, hablar. y luego, pues bueno, pues no has ganado, no te puedes, pero decir, no, como no dan los números, no me presento. Ganaron y se marchó a Madrid. Bueno, se marchó a Madrid. Bueno, yo creo que eso luego tuvo la contrapunto en declaro la independencia, pero no la declaro, ¿no? Pero no la Que fue aplicó. otro momento patético de la historia de Cataluña, ¿no? Bueno, eso fue el gatillazo, El gatillazo, sí, no, declaro la independencia, pero no la declaro. La ha dicho Eso, yo digo siempre que Cataluña somos la tierra del surrealismo, ¿eh? Aquí mi Sí, bueno, hermano Dalí, Dalí. Entonces, todas estas Dalí, cosas forman parte de la atmósfera, ¿no? de la Pero lo de Inés Arrimadas, sí. que logró ganar, o sea, logró ganar No, unas elecciones. yo creo que eso fue ya el principio del fin. Sí, ahí en Cataluña, desde luego, ¿eh? En Cataluña la Desde luego, gente. porque ya la gente se quemó, porque la gente votó con ilusión, porque estábamos Y hasta para arriba parar los separatas para también, pararlo. claro. Yo no voté a nadie, ya sabes que no voto a nada, Mm, pero es verdad que la gente, pues bueno, yo pensé, digo, bueno, ganan estos, ya sé lo que son, pero bueno, al menos no están los otros, que otros ya exacto. estábamos hartos de los otros, ¿no? Sí. Hombre, evidentemente no podía gobernar porque los números en el Parlamento eran los que eran. Pero, hombre, yo creo que como imagen, ¿no? Imagen impactante es hacer la moción de investidura, la sesión de investidura y Es hasta una presentarte obligación una moral, obligación hombre. moral y que entonces el resto de partidos, evidentemente los tres independentistas te iban a votar en contra, pero también le pegabas una hostia a los no independentistas, porque a ver qué hacían. El PSC, el PP, PSC, el los PP y los comunes, o comuns y como se tal, claro, llamen. a ver cómo se llamaran entonces, porque también estos han cambiado 20 veces el nombre. Claro, es decir, para ver, entonces tú ahí, no me presento y al mes o 2 meses que hubo las elecciones generales se va a Madrid. Dice, voy a ser mamá, me voy a Madrid. Me voy a Madrid. Bueno, claro, esto evidentemente, pues ¿qué pasó? Bueno, pues ¿qué pasó? Que aquí en Cataluña la gente dijo, bueno, ustedes no son serios. No, pinchó un globo pero bien, ¿eh? Ya Claro, está. ustedes no son serios. Y luego las patochadas de Rivera en Madrid, ¿no? Sí. Claro, Sí. pues entonces, claro, es decir, es que el desastre absoluto, ¿no? Pero bueno, yo creo que Ciudadanos, como Podemos, gente, eso se formó porque le interesaba. Es decir, tú te acuerdas que era la peor época de la corruptela del PP, Sí. y entonces, claro, interesó a alguien. Ahí me dijeron que alguno de los amos del cortijo dijo hay que montar un Podemos de derechas. Y el Podemos de derechas fue Ciudadanos. Claro. Entonces, si vamos a montar para que la gente Tengo una de vía de derecha, escape. Sí. claro, no radical, pues o no se quede en su casa o le vota al PSOE, porque el PP ya pesta, ¿no? Entonces, Ciudadanos, pues como no era nada, porque tampoco sabías lo que eran, porque te decían que eran socialdemócratas, luego que eran liberales, luego que eran no sé qué, bueno, es decir, podían ser cualquier cosa. Y nada a la vez. Y nada a la vez, es decir, esto rompían, ¿no? La lógica aristotélica, la rompían Sí. totalmente, pues entonces llegan y dicen, bueno, pues usted está aquí, se presenta, tal y tal, bueno, pues sacaron una vez conseguido el objetivo, que ya el PP hizo limpieza, ya vino este, que es la nada absoluta, pero bueno, ya pusieron a este, a Feijóo y demás, pues dijeron, bueno, como decía Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuando un personaje o un movimiento ha cumplido su misión histórica, va al basurero de la historia, que es lo que le ha pasado a Ciudadanos o lo que le ha pasado a Podemos, ¿no? Ya cumplieron su misión histórica concreta y determinada en ese momento histórico, en ese contexto histórico, y una vez lo han cumplido, pues han ido al basurero de la historia. Está la realidad. Es decir, bueno, claro, eran lo que eran, pero bueno, no hay más. Es decir,
Yo me acuerdo de una Vale, intervención tuya. todavía existen, pero bueno. Bueno, es que se resisten a morir, pero con uñas y dientes, pero claro, ya no tienen ningún No, tipo no, 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 no. de peso. Pero me acuerdo de una intervención tuya, hablando de Ciudadanos, en una televisión, que yo me reí bastante, con motivo, bueno, cuando empezó todo lo de la guerra, de esta guerra inacabable, ¿no? La guerra esta de Ucrania, que no hay manera, que está más atascada que en fin, que las cañerías del Sí, Palacio de Versalles. ujú. Sí, sí, es tremendo. Que claro, al principio sí que había eurodiputados todavía Sí, estaba Jordi Cañas estaba Jordi Cañas y y y tú en una Javier Nart y Javier Nart, que estaban todos, bueno, contra Putin y que Putin iba a invadir Europa y bueno, ellos adoptaron una medida, medidas absolutamente sistémicas, ¿no? Para sorpresa de nadie, ¿no? Y me acuerdo que no sé qué estaba contando Jordi Cañas y tú le soltaste, coño, ponte el uniforme y vete tú a luchar ahí a a Ucrania. Ucrania y ve a plantar cara a las tropas soviéticas. Y claro, el tío se quedó que no sabía por dónde le iban a caer las leches, ¿no? Porque él decía que, bueno, que era un peligro, no sé qué, y tú le pegaste una buena sacudida porque dijiste, bueno, a ver, si hay tanto peligro, en vez de estar en Bruselas, que se está muy bien comidito, porque viven de puta madre estos que están en Hombre, Bruselas. si viven de puta madre, Eso viven muy es bien. una canonjía importante, ¿eh? Es una Hombre, canonjía bueno, eso es más importante. que canonjía, ya es el arzobispado entero. Eso es un arzobispado. Entonces, claro, Jordi Cañas estaba en Bruselas divinamente dando lecciones, pues que había que ir a pasar frío a Ucrania y llegar a Moscú, ¿no? Directamente, porque aquello era peligrosísimo. Y tú, bueno, pues Ciudadanos al final es lo que decimos, ¿no? Podía ser todo y nada a la vez, ¿no? O sea, Sí, había efecto, de todos pues los gustos. yo cuando un día, cuando iba a la televisión esta de 8TV con el Sí. fraile don Carlos Fuentes, ¿no? Dije de Albert Rivera, porque hablaban de Albert Rivera, y dije, bueno, a Albert Rivera se le puede aplicar aquello que decía más de Luis Bonaparte, ¿no? Que como valía para todos, no servía para nada. Y esto lo puedes aplicar pero bueno, aquel llegó a emperador, ¿no? Ya Albert Rivera no llegó a nada. Menos No, Luis no. Bonaparte llegó a emperador de Francia. Es Bueno, ¿y te decir, acuerdas cómo empezó su carrera política en sí, pelotas? en pelotas, sí. Deme Sí, algo, deme algo, deme algo. deme algo, No, ¿no? yo Es creo que al principio, no, y al principio, a ver, es que fueron mutando mucho, porque al principio lo que iban era a quitarle votos al PSC, ¿no? Y la verdad es que al principio había mucha gente del PSC cabreada por el giro que había hecho el PSC, de que, bueno, independentista, pero mareaba la perdiz con porque el salía la gente quemada nacionalismo del Estatuto de de Maragall, que si Cataluña Maragall, era sí, una sí, 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 nación. una Ah, nación, y entonces sí, hubo mucha gente, yo conozco gente que estaba en el PSC que se fue, y algunos, no todos, pero algunos de ellos entraban en Ciudadanos, ¿no? Es decir, y al principio Ciudadanos era ese PSC, para entendernos, ¿no? No nacionalista catalán. Pero claro, ahí eso cuando empezó a subir y entró pasta, siempre la pasta lo corrompe todo, pues ahí ya las ideas eran otras, ¿no? Y a partir de ahí, claro, quien pagaba decía, no, esto de que los trabajadores tengan porque el primer programa que sacaron, hombre, pues era socialdemócrata, de derechitas, pero bueno, tampoco el PSOE nos presenta el programa del bolchevismo, ¿no? ¿no? Y tonteaban con Rosa Díez. Con Rosa Díez y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, era eso, ¿no? Era, bueno, pues esa gente del PSC cabreada por el tema nacionalista, por el Estatuto de Maragall, por no sé qué, y que, bueno, pues en el tema social, pues eran muy cercanos a lo que sacaba el PSC, Sí. ¿no? Es decir, no había grandes diferencias, ¿no? Si tú cogías el programa social del PSC y cogías el programa social de Ciudadanos, era bastante similar, es decir, no había unas diferencias abismales. Claro, ¿qué pasa? Que luego ahí entró dinero y evidentemente quien ponía dinero les decía, bueno, a esto, 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 y al final, pues bueno, como tampoco querían perder esos votos socialdemócratas, pues entonces mareaban la perdiz, se llamaban socioliberales, todos estos rollos patateros de que no sabes al final lo que son. Lo que pasa que, bueno, yo creo que a ellos les vino bien la charlotada del Prusés, ¿no? Porque eso ellos fueron quizá, si es cierto que fueron los que más
dieron la cara contra esto, porque claro, el PP aquí es lamentable en Cataluña y tal. Pues claro, dieron los que dieron más la cara y bueno, lo que pasa es que, bueno, claro, ganas las elecciones por primera vez, ¿no? Después de los triunfos de Maragall y de Montilla, es decir, en medio de una ofensiva, ¿no? Nacionalista, yo no llamo independentista porque eran todos unos vividores del cuento, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, una ofensiva procesista, ganas las elecciones, ¿no? Con un programa fundamentalmente no a la independencia, viva España, porque ese era tu programa, Sí. no había más programa. Y ganas las elecciones en Cataluña en medio de eso y no tienes narices, como mínimo, ya sabemos que vas a perder, de hacer algo, de ir a la moción a la sesión de investidura, porque tú eras el primer partido. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, claro, a partir Ese de fue ahí, el principio del fin, sí. Ahí, a partir de ahí ya la pendiente. ¿Por qué? Porque a esos partidos a los que tú le habías quitado los votos, que eran el PSC, el PP, Vox no estaba o tal, incluso a los comuns, porque hubo gente de los comuns que por el tema de la independencia votó a Ciudadanos. ¿Qué pasó? Que dijeron, bueno, oiga, ustedes han votado a estos y mire, estos lo que son, unos inútiles. Sí, sí. Y entonces todo ese voto prestado que ellos tenían de esos partidos, pues lo perdieron. Y luego ya, claro, las tonterías en Madrid y no sé qué, no sé cuánto, pues finalmente les llevaron a la desaparición absoluta. Yo creo también que un error de esta gente fue lo de optar por presentarse en toda España. Creo que hubiera sido un partido... porque eso era la obligación cuando pusieron la pasta. Es decir, Ciudadanos nació única y exclusivamente para Cataluña. Sí, 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 sí. Lo que ocurre es que, claro, evidentemente, ahí quien metió la pasta, porque repito, era la época que el PP apestaba. Sí. Claro, ustedes tienen que presentarse ahora a nivel de España. También acuérdate de UPyD, otro gran partido. Otro gran partido que también duró lo que duró. Bueno, Ciudadanos se lo fagocitó finalmente, ¿no? Sí, Estaba por ahí, pero la mayor parte de la gente de UPyD se fue a Ciudadanos. Bueno, porque yo creo que a nivel España probaron con UPyD, vieron que UPyD daba lo que daba, y Ciudadanos pues daba una imagen moderna, ¿no? Porque es cierto que y gente jóvenes, joven y gente muy joven, bien yuppies, vestida, yuppies, guapitos, no sé qué. Acuérdate que empezaban a salir en todas las teles. Sí, 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 de repente, por arte de magia. Por arte de magia empezaron a aparecer en todas las teles, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese fue el hecho ese, ¿no? De, bueno, ustedes necesitamos un Podemos de derechas. Y ya está. Entonces, claro, le dijeron, bueno, yo te meto aquí la pasta, tú vas a tener mucha pasta, pero la condición es que tú vayas a Madrid, que te presentes para toda España. Claro, porque el PP apesta. Porque si lo que presentamos es todavía el PP que está apestando, el PSOE va a tener mayoría absoluta a 50 años. Desde luego. Y entonces la manera de que el PSOE no tenga la mayoría absoluta a 50 años, porque el PP se hunda, pues es presentar un partido de derechas que a lo mejor pueda sostener o bien pacte con el PSOE y el PSOE no se vea obligado a pactar con Podemos, que Podemos era otra estafa también. Como se ha que finja cierto regeneracionismo. Claro, claro. Si todo fue todo fue una comedia, una operación de Estado. Sí. Para limpiar, es decir, era por un lado los dos partidos del bipartidismo clásico estaban en una crisis profunda. ¿Qué miedo había? Hombre, la revolución proletaria no, porque esto ya está pasado de moda, pero sí que había miedo a que hubiera un partido, a lo mejor Izquierda Unida, bueno, que cogiera fuerza y sí que pusiera un programa regeneracionista. Y no estuviera controlado del todo. Y no estuviera controlado en lo político y en lo social, ¿no? Con políticas sociales y demás. Entonces, como había miedo a eso, pues primero se monta lo de las plazas, porque lo de las plazas no fue espontáneo, ¿no? Ya gente de golpe, hoy vamos a ir a la plaza. No, eso se organizó. Había entidades que organizaron eso. Precisamente todas de nuestro amigo también, a veces hace tiempo que no los citamos, nuestro amigo Soros, ¿no? Hombre. Un hombre que siempre lucha por la mejora. Un altruista. Tú pones Soros en Google y pone altruista. Altruista, ¿no? Siempre por los desheredados de la tierra.
Bueno, pues esto se montó. ¿Qué pasó en el 15? Claro, esto es como Frankenstein. Tú envías a la gente a la plaza y ¿qué ocurre? Claro, que tú primero puedes controlar a los 4 que van al principio. Pero cuando eso se llenó de gente y se hacían las asambleas, ¿qué pasa? Que de pedir, porque si uno se acuerda, claro, el problema que tenemos los historiadores es que le tocamos las narices a la gente, porque tenemos buena memoria. Lo primero que se pedía era pues, una reforma electoral, una reforma de la Constitución, una reforma de la justicia, así, 4 payasadas. 4 payasadas que cabían en el sistema. El sistema las podía asumir sin ningún tipo de problema, no se iba a caer, no iba a venir los bolcheviques. ¿Qué empezó a pasar? Empezó a pasar que se empezó a pedir que el salario mínimo estuviera por encima de lo que costaban los alquileres. Que se expropiaran todos los pisos vacíos que tenían los bancos y los fondos estos buitres. Que hubiera una banca pública. Que se acabara con los burgos podridos, estos de que, con todos los respetos, Soria te da 7 diputados y te cuestan los 7 diputados menos que un diputado en Barcelona o Madrid, ¿no? Con lo cual PP y PSOE siempre tienen. Claro, esto ya el sistema no lo podía asumir. Porque esto, sin ser los bolcheviques, Alerta sí que roja. era la alerta roja, era revolucionario para los que mandan de verdad. Y entonces dicen, uy, 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 aquí el monstruo de Frankenstein se nos está yendo de las manos. Entonces, ¿qué hacemos para parar esto? Ya está. Vamos a coger a estos niños, ¿no? Que estaban algunos en Izquierda Unida, como Pablo Iglesias o Monedero, etcétera, etcétera, y otros en el rollo este de Juventud Sin Futuro, como Espinar, esta que enseñó las tetas, que está es de Más Madrid ahí en Rita la iglesia, Maestre. Rita Maestre, toda esta gente, y montamos ahí Podemos. Montamos Podemos y desactivamos la plaza. ¿Por qué? Porque a partir de ahora las propuestas que se han salido de la plaza las va a recoger este partido, porque este partido es el partido del 15, lo cual era una mentira, era una estafa a la gente. Porque ese partido era el partido del sistema para mandar a la gente a su casa, como se ha demostrado. Y no hace falta que yo ahora ya explique absolutamente nada. Cómo se ha demostrado. Por lo tanto, Podemos, una vez cumplió su misión histórica, aparte de que eran unos trepas, la mayoría, como se ha visto también, no hace falta que expliquemos absolutamente nada, pues al basurero de la historia. Es verdad que Podemos tiene algo más, aguanta más, pues, bueno, pero fíjate que los dos salieron al mismo tiempo prácticamente. Sí, sí. También Es esto verdad. de golpe aparecieron en todas las televisiones, ¿no? Pablo Iglesias, su entonces novia Tania Sánchez, Monedero, Vescansa, Errejón, todo esto. Todos. Ponías la tele y, o te ponían un plato de sopa en el restaurante y salía Errejón, ¿no? Debajo del galet, ¿no? Claro, es decir, claro, pues todo esto era orquestado y organizado por el sistema. Así es, así es. Para sostener el sistema y que el sistema no se viniera abajo. Y poder canalizar las demandas de una manera ordenada y que no rompe sin romper Claro. Esta es la realidad. Esta es la Pues realidad. como los albises luego y como tantos Hombre, personajes. claro, siempre sacarán a nuestro amigo Vito Quiles y compañías de estas. Es decir, todo esto es disidencia controlada. Totalmente. Cuando alguien vean que le dan mucho bombo, claro, algún dirá, pues tú también vas a televisión, pues yo voy a un programa y poco rato. Es decir, y no te presentas a nada. No me presento a nada, yo no me presento a ninguna elección, ni voy absolutamente a nada, pues bueno, creo, ¿no? Pero cuando a uno le dan 20.000 bombos que va a 50 cadenas y no, yo me voy a presentar, vótenme porque yo voy a salvar el mundo, todo esto es una comedia. Total. Esto es una comedia, disidencia controlada y ya está. Las pruebas, me repito, ¿qué hizo Ciudadanos? Nada. ¿Qué hizo Podemos? Tragar. Ahora está criticando la OTAN cuando estaba en el gobierno, que el señor Pablo Iglesias era vicepresidente del gobierno. Se celebró la cumbre de la OTAN en Madrid. Y dijo que la OTAN... No, es que dijo que la OTAN era maravillosa de la vida. Claro. Ahí está la hemeroteca. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Ya está. Esta es la realidad.
Querido José Miguel, hoy hemos tenido una charla, una tertulia política, hablando de cosas del pasado, pero que no va mal desempolvar de vez en cuando, porque para No, pues entender lo que está pasando ahora, es que sigue siendo actual, porque algunos de los que se presentan bien en plan de salvadores de la patria y regenerar, pues también son una operación de Estado. por Punto. eso, por eso. Entonces, claro, va bien por varios motivos, ¿no? Pero sobre todo para ver de dónde venimos, ¿no? Y recordar estas cosas que a veces, seguro que habrá muchos espectadores que digan, ostras, es verdad, me acuerdo ahora de esta historia, porque pasan tantas cosas a diario que nos tienen agobiados, ¿no? De noticias y de historias, Sí, porque una y cosa tapa la otra, ¿no? porque una Ellos cosa tapa la otra. te machacan con un tema varios días, que parece que ese tema sea lo Bueno, máximo de la claro, vida, de sí. golpe desaparece y te meten otro que también te machacan con ese otro todos los días, todos los días. Hoy a lo mejor nuestros espectadores, querido José Miguel, dirán, bueno, estos dos hoy no han hablado de Irán, pero es que ¿qué hay que explicar de Irán? O sea, ¿qué ha pasado en Irán estos días? ¿Ha pasado algo importante? Mm, ¿Algo relevante? O sea, es que, en fin, no hay, vamos a ver qué pasa, pero las cosas muchas veces se hiperventilan y nos tienen con el ahí en el cuerpo constante, pero en el fondo no es oro todo lo que reluce. O sea que así estamos, así estamos. Querido José Miguel, muchísimas gracias por habernos de recibido una nada, vez más en la RDA. un placer como siempre. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Y a todos ustedes, señores, recordarles que pueden revisar sus suscripciones, sobre todo, denle al me gusta, que esto ayuda a poder torear con un poco más de salero a la propaganda OTAN y a las censuras estas que hay por las redes. O sea que se lo agradeceremos. Y muchísimas gracias por haber querido conectar una semana más con Del otro lado del muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.